Buenos días, bienvenidos en nombre de Informaciones Canarias, Sociedad Anónima, empresa editora de Canarias 7, y gracias por asistir a este foro sobre el transporte de carga en Canarias, logística e innovación. Saludo también a quienes nos siguen a través de la edición digital del periódico y de las redes sociales. Disculpen por el pequeño retraso, pero uno de los intervinientes, no voy a señalar, decidió venir en avión en lugar de en barco, que los barcos funcionan muy bien. Son muy puntuales y garantizan la eficacia en el servicio, como creo que veremos. Transporte de carga en Canarias, logística e innovación. Me acompañan, los menciono no por orden de prelatura, José Gilberto Moreno, director general de Puertos Canarios. Bienvenido. Francisco Javier González Palenzuela Gallego, director general de Coplaca. Javier Tejera, gerente de logística de Lidl en Gran Canaria. Y Óscar Martínez Huerga, director comercial corporativo de Armas Transmediterránea. Bienvenido. Y gracias a Armas Transmediterránea por la colaboración en este foro. Cuando hablamos de transporte de carga en Canarias, logística e innovación, yo creo que uno de los objetivos de este foro, para los que no estamos en ese sector, es intentar trasladar cómo se produce ese pequeño milagro de que viviendo en un lugar alejado del continente, que es nuestro principal proveedor de mercancías y es también hacia donde se canaliza gran parte o la mayoría de la exportación, y además siendo un territorio fragmentado, porque no somos solo una isla, sino encima somos 8 islas, ¿cómo se produce ese milagro de que uno vaya al supermercado, vaya a la tienda y haya de todo y todos los días, y además combinando con una pluralidad de administraciones, porque estamos sujetos a la administración del Estado, la autonómica, cabildos, ayuntamientos, y en materia portuaria una figura de ámbito estatal, aunque con mucho margen de autonomía, como son las dos autoridades portuarias provinciales, y también Puertos Canarios, que contamos aquí con su director gerente. Entonces, un poco por empezar e ir aterrizando o amerizando, ya que hablamos de transporte marítimo. En el caso de Armas, Óscar, ustedes son el único operador que une todas las islas en Canarias, en transporte marítimo. ¿Cómo se garantiza eso día a día? ¿Y qué plan tiene la compañía para ofrecer un servicio competitivo en los tiempos que corren? Bueno, aquí efectivamente pues somos la compañía que garantiza el suministro de mercancías en todas las islas, no solo eso, sino que también con una apuesta muy importante en el Península Canarias, con 3 barcos con una capacidad de 5.000 metros lineales, pues estamos suministrando semanalmente tanto el flujo de importación como de exportación a las islas. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace básicamente en coordinación y trabajando en equipo con todos estos agentes y stakeholders que has comentado, ¿no? Principalmente con nuestros clientes, que de alguna forma nos traspasan sus necesidades, ¿no? Y no solo es una necesidad de un transporte marítimo que te conecta el punto A con el punto B. Nuestra filosofía de trabajo va más allá, es decir, cada vez más estamos entendiendo la casuística de nuestros clientes, sus necesidades antes de llegar al barco y después de salir del barco, ¿no? Y el barco realmente tiene que estar posicionado en un punto donde, entre comillas, continúe el flujo logístico de nuestros clientes, ¿no? Con lo cual, todo nuestro approach a nuestros clientes está basado en mejorar, optimizar
realmente su cadena de suministro. Y en este sentido, bueno, pues la apuesta es importante tanto de Península Canarias como dentro de las propias islas, ¿no? Tenemos barcos muy relevantes en capacidad, la mayoría de ellos son ropas. Ropas significa que son barcos que permiten tanto transportar personas como mercancías. Tenemos algún rorro puro de carga y realmente nuestro objetivo es seguir mejorando ese servicio que pasa por aumentar la capacidad, mejorar los horarios. Tenemos ahora varios ejemplos donde estamos mejorando los horarios para las islas de Arrecife y Fuerteventura a nivel de carga, con el objetivo precisamente de que ayudar a que ese milagro que comentas se produzca diariamente y que la gente que vaya a comprar a las tiendas de los supermercados pues tenga el producto, principalmente el fresco, desde las 8 de la mañana, ¿no? Y ese es un trabajo que estamos realizando continuamente. La compañía está invirtiendo en medios. Ahora hace poco, la semana pasada, hemos presentado un plan al Gobierno de Canarias donde realmente apostamos por todo el flujo de las Islas Verdes. Luego entraré un poquito más en detalle. Y realmente estamos trabajando en toda la eficiencia operativa en los puertos. No solo en lo que es la puntualidad, la estabilidad de los horarios, también en todo lo que es la operativa en tierra, minimizando tiempos de escala y buscando la optimización de los flujos. Me imagino, y saco a colación algo que estábamos comentando justo antes de empezar. Me imagino que ustedes llegan enero y planificas todo el año atendiendo a cómo ha ido el anterior, circunstancias del mercado y tal. Pero doy por hecho de que después se van encontrando a lo largo del año con imprevistos que también tienen que ir solucionando y que afectan bastante. Nos afectan a todos, pero sí, en el minuto uno a empresas como la de ustedes, como la evolución del precio del petróleo vinculado a cuestiones de geopolítica. Hace un año se produce un asalto de las milicias de Hamas en Israel y el precio del petróleo empezó a subir y después cuesta mucho que baje, ¿no? Sí, sí. Bueno, son dos cosas. Nosotros partimos el año siempre con un plan de flota, donde precisamente analizamos las capacidades de la línea, las necesidades de nuestros clientes y en función de esto ponemos una estructura de barcos a disposición de transporte de mercancías. Este plan de flota cambia mucho a lo largo del año. Los barcos se averían, los barcos tienen varadas. Somos una compañía que creo que hoy por hoy aquí en Canarias somos la única que garantiza la continuidad del servicio, en el sentido de que tenemos barcos suficientemente capaces y a disposición para integrarlos ante cualquier vicisitud, ¿no? De hecho, mismamente, ahora, en noviembre y diciembre, he hablado de 3 barcos entre Península y Canarias, pero vamos a poner un 4.º barco, ¿no? Porque hay un exceso de demanda que la tenemos que acoger, ¿no? Y la vamos a dar cabida con un 4.º barco. Entonces, este plan de flota varía bastante porque ocurren cosas, ¿no? durante el año. Y es un trabajo muy dinámico y bueno, ese es el que estamos haciendo todo el equipo, ¿no? Y luego, efectivamente, todo el tema de fuel a nosotros nos cambia la vida, ¿no? Lo comentábamos antes. Tener un fuel con un Brent de 70 a tener un fuel con un Brent de 85 es que somos otra compañía. ¿No? Sí que es verdad que desde hace 2 años, con toda la reestructuración que hubo de la empresa y digamos, todo lo que saneamos la misma, ¿no? Convirtiéndonos en la empresa naviera con menor deuda de todas las navieras españolas, pues sí que es verdad que hemos empezado a hacer políticas de hedging. Políticas de hedging significa que estamos comprando fuel anticipadamente a precios competitivos para precisamente intentar alinear o disminuir esos picos que se producen por estas situaciones geopolíticas, ¿no? Y con un objetivo de tener unos costes también
adecuados a lo que necesitan también nuestros clientes. Y no solo el coste propiamente de lo que es el flete del barco, ¿no? Sino, como he dicho antes, también con otra serie de costes colaterales a todo lo que es el barco que nuestros clientes tienen a nivel de almacenes, manipulaciones, transportes por carretera, bueno, pues intentar todo el flujo de equipos vacíos, que el equipo pueda ir y volver en el mismo día, pues todo eso nos hace, pues en algún momento, pues incurrir en más costes, ¿no? En ir a más velocidad en los barcos, en intentar mejorar las operativas, como he dicho antes, etcétera, ¿no? Él acaba de mencionar barcos para llevar carga, también pasaje. En ese llevar carga, cuando hablamos de exportación canaria, hay que hablar obligatoriamente del sector platanero, de una actividad pues con muchos años de historia, siempre batallando ahí para mantener la reserva del mercado peninsular. Y Coplaca es una de las entidades de referencia. ¿Qué es lo más crítico en materia de transporte y logística para un sector tan sensible donde hay que calcular cuándo se corta la fruta, teniendo en cuenta cuándo debe llegar en las mejores condiciones al mercado? Bueno, yo creo que para nosotros lo más importante es la garantía de la salida. Nosotros trabajamos con Armas y hace muchos años, del orden de 26, Transmediterránea y Armas, hace 26 años firmamos un contrato y ese contrato lo hemos ido renovando año tras año, dando opción a que entrase más gente, pero lo que necesitamos es una garantía. Nosotros sacamos al año del orden entre 6.500 y 7.000 unidades frigoríficas. Entonces nosotros no podemos estar pendientes de que venga alguien a ver si nos ofrece o a ver cuál es el precio más barato que conseguimos en el mercado. Nosotros necesitamos, teníamos la necesidad de conseguir una naviera que nos garantizase que las 52 semanas del año, con 2 o con 3 salidas semanales, nos diese cobertura para poder sacar todas las semanas las unidades frigoríficas que tenemos y que no se nos quede nunca nada en tierra. Y eso, pues bueno, estamos abiertos, hemos estado abiertos a otras compañías, pero con Armas Transmediterránea lo hemos conseguido. Y nosotros simplemente representamos el 33% del sector plátano de Canarias. Para nosotros lo más importante es haber firmado ese contrato y haber mantenido de las dos partes el cumplimiento de él. Yo puedo decir que ha habido semanas muy complicadas en las que pues un barco se había estropeado y yo he tenido nada más que levantar el teléfono y llamar a Transmediterránea y al día siguiente había un barco preparado para poder sacar la mercancía a Canarias. Eso para nosotros es la mayor garantía. El tener la disponibilidad, el saber que todos los días la fruta va a salir por los muelles y no se va a quedar en tierra. Después podemos valorar otras cosas, estar de acuerdo en algunas, discutirlas, pero lo más importante es la seguridad de poder sacarla y sobre todo que con Transmediterránea Armas tenemos la recogida en todos los puertos en los que nosotros estamos. Nos da un servicio en todas las islas. Eso es lo más importante para nosotros. Aprovechando la presencia, ¿sigue teniendo futuro el negocio platanero? A ver, yo creo que el negocio platanero tiene futuro. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos también a las circunstancias que tenemos. Yo llevo 33 años trabajando en este negocio y esto no se parece al año 92. Es otro negocio totalmente diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos al negocio que tenemos ahora. No tenemos que estar mirando solo enemigos por todos lados. Tenemos que ver lo que hay y adaptarnos, y como cualquier negocio. Yo entiendo que Transmediterránea en su día tenía un monopolio y le cambió. Pues nosotros los plataneros teníamos un monopolio en el mercado peninsular y nos cambió. Y a partir de ahí pues te tienes que adaptar. Te cuesta más, te cuesta menos, sufres un poco más, tienes momentos malos porque dependemos de muchas circunstancias, de la climatología. A nosotros nos afecta una subida del combustible, como ellos comentan, nos afecta la cesta de la compra, ahora mismo nos afecta la situación de Valencia, nos afecta. Pues una ciudad en la que dejamos de vender a lo mejor 10 camiones de plátanos toda la semana. Entonces estamos sujetos a un montón de cambios, pero hay que adaptarse a ellos. Hombre, si el sector del plátano no tuviese futuro, yo no estaba aquí. Eso lo tengo claro, estaría vendiendo Coca-Cola o estaría haciendo otra cosa, ¿no? Comentaba al principio el que uno da por hecho, que se levanta todas las mañanas, va a la tienda de la esquina, al supermercado, a la gran superficie, y los lineales están ahí cubiertos y
y a veces no pensamos en el trabajo que hay, ¿no? Como si fuesen unos duendecillos que por la noche les moviesen las mercancías, llegasen y las colocasen. Razón de más para hablar de Lidl, 15 años me decías ya de presencia en Canarias, con centros logísticos en las dos islas capitalinas. Sí. Y ustedes están introduciendo flota de camiones eléctricos en la línea de descarbonización, eficiencia, sostenibilidad. ¿Cómo han llegado a la conclusión de que hay que dar ese paso y cómo garantizan que sea rentable esa apuesta? Bueno, fundamentalmente por el compromiso de la compañía con la sostenibilidad. A partir de ahí siempre del área de logística hemos estado atentos a cualquier innovación en el sector para valorar posibles alternativas al diésel. En Península tenemos cerca de un 30% de la flota funcionando a gas. Biodiesel es otra opción. Atento siempre al hidrógeno, a ver por dónde se puede mover en un futuro el mercado. Y la apuesta en Canarias concretamente ha sido por los camiones eléctricos. Aquí, bueno, dentro de Canarias creo que se daban las circunstancias óptimas para optar por esta tecnología. Primeramente porque tenemos en la superficie del almacén regulador de Arinaga una superficie de placas solares de 6.000 metros, con lo cual nos permite en hora punta del mediodía pues cargar esos camiones a cerca del 50% con autoabastecimiento. Hablamos de cargadores con una tecnología capaces de cargar 2 camiones simultáneamente en 2 horas, del 10 al 80%. Bueno, unos 10.000 móviles aproximadamente podríamos cargar en esa. Y para hacer realidad este proyecto, aterrizarlo en Canarias, pues, obviamente nos hemos tenido que rodear con socios necesarios para ello, desde Daimler-Benz para la fabricación de los vehículos, Transportes Maso como operador logístico necesario, y para que esto no quede aquí, contamos con Naviera Armas para poder llevar estos camiones y extender esta huella verde al resto de islas donde operamos actualmente. Tenemos dos centros logísticos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, pero tiendas en 5 islas. Con lo cual es de vital importancia también no quedarnos solamente aquí en Gran Canaria con esos 2 camiones eléctricos, sino llevarlos al resto de. Y sobre todo hay una cuestión cuando hablamos de electrificación y hablamos de sostenibilidad, y es que esto hay que hacerlo operativo. Si no, pues simplemente serían buenas palabras. Para hacerlo operativo necesitamos apoyarnos de tecnología, valorar muy bien qué vehículo, qué orografía del terreno, qué tipo de cargador necesitamos para hacerlo efectivo. Actualmente puedo decir que en Gran Canaria no hay ninguna ruta que hagamos con el camión eléctrico y que no se pueda hacer, que hagamos con un camión térmico y no se pueda hacer con un eléctrico. Hablamos de autonomía de más de 300 kilómetros, si a eso le añadimos una carga rápida de 2 horas, pues prácticamente tenemos cubierto todo el servicio con esos 2 camiones. De hecho, como decía, firme y decidida la apuesta por el camión eléctrico. La estructura que hemos montado en el almacén ya la hemos diseñado sobredimensionada para el día de mañana poder albergar más camiones eléctricos en nuestra plataforma. Me imagino que detrás de todo eso también hay una estrategia a nivel global de la compañía de empezar a detectar que el consumidor, que el cliente empieza a valorar voy a hacer la compra en una marca sostenible. Hasta hace unos años la gente no miraba aquello que compraba, ni de dónde era, ni cómo se había hecho. Empezó a mirar dónde se hacía y ahora parece que ya empieza a mirar y a valorar, oye, pues yo quiero comprar aquello que esté vinculado a sostenibilidad, ¿no? Sí, también como empresa grande y de gran impacto tenemos una responsabilidad social corporativa. Independientemente, además de que el cliente pueda tener esa percepción, es que el cliente respira y el cliente escucha ruido por la noche al lado de su casa cuando el camión va a descargar. Con lo cual la ausencia de ruido pues hará también que esa descarga o esa logística sea sostenible y sobre todo más amable con el consumidor final y el que no es consumidor,
que es el que escucha ese ruido y huele ese humo y respira ese ambiente. Con lo cual, creo que nos posicionamos de esa manera, pero más allá de que el cliente actualmente lo acepte o tenga esa percepción, creemos que tenemos que ir en esa línea porque es que es la única. Es evidente que los barcos de armas transmediterráneas, los plátanos de Ecoplaca y los productos que comercializa Lidl pasan en gran medida por puertos canarios. Por eso en esa primera ronda dejé para el final José Gilberto. ¿Nos puedes dar una foto de la estrategia de Puertos Canarios para garantizar que todas estas piezas funcionen bien y que puedan ser competitivos? Parto con ventaja que nadie ha criticado nada de la logística de los puertos. Qué bueno. Después empiezo a preguntar por las tasas. La evolución de los puertos, hay que tener presente que los puertos de gestión autonómica, estamos hablando de 52 pequeños puertos, ¿vale? No son los puertos de las capitales, no son los puertos industriales que gestiona de manera excelente las autoridades portuarias, sino que son los puertos que tiene la propia comunidad autónoma pues para gestionarlos y para hacer su propia actividad. Fundamentalmente tráfico interinsular, transporte de mercancías, transporte de vehículos, muchas marinas deportivas y muchos muelles pesqueros, que al final pues fue el origen de todos estos puertos, ¿no? Todos recordamos a inicio de siglo, en 1900, aquel señor del hierro que hacía las quesadillas, cómo hacía un gráfico de cogía su barco, que salía de Valverde, entre puerto y puerto, pisando todas las islas, pues llegaba a Playa Blanca, llegaba a Yaiza y allí exportaba también sus quesadillas, ¿no? Adrián Gutiérrez, que fue el que recreó, pues llevó las quesadillas a todas las islas y hoy en día se venden en la Mezquita Azul de Estambul. Mezquita Azul de Estambul, que recibe 17 millones de turistas, que es la cifra que también recibe toda Canarias, ¿no? Con esto quiere decir que la línea de todos esos puertos que tiene las 8 Islas Canarias, pues tiene que pensar que desde el Hierro hasta la última isla que nosotros tenemos, la Graciosa, pues pasan 350 kilómetros que podemos unir en un solo día. Y que además todo esto que estamos hablando de la logística tiene que estar perfectamente sincronizado, como dicen, de puntualidad, como dicen, de sostenibilidad, como dicen, de todos los condicionantes que acarrean condiciones climatológicas, que acarrean unas condiciones especiales en unos puertos de una atracción, de un concepto de ecopuerto inteligente, para que justo atraca el barco, sale el camión, que de nuestros puertos autonómicos salen 50.000 planchas de 40 pies al año y más de 100.000 camiones. O sea, estamos hablando de una dimensión de estos mismos pasajeros que puede tener un puerto que no tiene discusión, como Dover, en Inglaterra, que se une con Calais, en Francia, que son 6,5 millones de pasajeros, pues nosotros unimos absolutamente todos los de Canarias y tiene esa misma dimensión. Entonces estamos hablando de una gran dimensión unido en 52 puertos, en 16 puertos de interés general, en una red de puertos desconocidos, pero que tienen un atractivo desde el punto de vista de la operatividad, de que la población canaria se mueve a través de esos puertos. Es que tenemos la misma además interacción de pasajeros que esa misma interacción que tiene Inglaterra con Francia a través de esta ruta, ¿no? Entonces, la importancia de los puertos canarios es esencial. Y si encima hablamos de que tenemos que reconducir el tema de sostenibilidad, de que tenemos que tener una operatividad de puntualidad, de conciliar los atraques entre las diferentes navieras, pues estamos hablando de una potencialidad tremenda. Y además de una ventaja, que son nuestros propios pasajeros, porque la gran mayoría son aquí, piensen que nosotros movemos tantos pasajeros como la mitad de los turistas que nos visitan al año. Es decir, la población canaria se mueve entre nuestros puertos. Un puerto como Agaete, como Corralejo, como Morrojable, como Playa Blanca, estamos hablando de 1 millón de pasajeros al año. Un puerto como Órsola y La Graciosa, para ir a la 8ª isla, solo puedes ir a través de nuestros puertos. Y es una manera también de sostenibilidad y de condicionar la actividad también de nuestras islas.
Cuando este señor necesita para ir a la península un camión frigorífico, pues en nuestros puertos nosotros encima vendemos kilómetro cero y no le hace falta tener un camión frigorífico para ir de una isla a otra y llevar los racimos de plátano. Él es experto en desflorillar, yo soy experto en transportarlo, ¿vale? O aquel señor que quiere un gasto energético cero, pues resulta que por ser unos puertos de menor dimensión, nosotros sí tenemos medidores de calidad de aire, del agua, un efecto contaminante cero y una sostenibilidad medida y en todo caso corregida si se produce alguna alteración. Y entonces decimos que nuestros puertos son diferenciados, porque también son atractivos turísticos para pasear, conectan directamente con el municipio en el concepto puerto-ciudad. Y entonces en ese concepto se convierten en refugios también climáticos, en refugios también de condicionar la política del kilómetro cero, de la empleabilidad de nuestro sector, de consumamos nuestros productos porque van a llegar bien a donde tienen que llegar, con unas navieras profesionalizadas en el corto espacio de tiempo que permita toda esa distribución y toda esa logística. Entonces, cuando hablamos de cargas y hablamos de logística, diferenciamos la logística a gran espacio, a cruzar el océano, llegar a territorio continental o peninsular, que a la que tenemos en las propias islas. Sintámonos orgullosos de que eso existe y que existe bien. Mejorable, por supuesto. Partimos de refugios pesqueros a los actuales puertos que tenemos ahora. Incluso con la contrariedad de decir, midamos el crecimiento. Todos sabemos la contestación social a los macropuertos o al crecimiento no ordenado, etcétera, etcétera. También tenemos que ordenar toda esta situación. En cambio, se ofrecen otro tipo de oportunidades, como son las embarcaciones deportivas, o como es disminuir el producto importado desde fuera al producto importado desde dentro, que lo podemos hacer de nuestros propios puertos. Cuando hablamos de empleabilidad, de recuperar la agricultura, nuestro propio comercio local, nosotros recordamos hace años cuando los alemanes querían quitar la fecha de caducidad a los yogures, ¿no? Y el sector sanitario, pues, nos levantó, ¿cómo va a ser eso posible, ¿no? Que ese bicho solo vive 28 días para poder permanecer fermentada la leche. Es para poder facilitar la exportación alemana al resto de continentes. Menos mal que se dijo que no, ¿vale? A pesar de que después cerró la leche Sandra aquí, ya no tenemos yogures autóctonos, ¿no? Pero bueno, el Calice y el Danone empujan un poquito sin yo manejar marca comercial. Pero decir que esa conectividad local e interinsular existe y de manera muy importante. El crecimiento va de aquellos refugios pesqueros que existían en el siglo pasado, ahora tener unos puertos condicionados con miles de pasajeros, millones ya de pasajeros, nuestros puertos de gestión autonómica, con miles de camiones, miles de planchas de carga y miles de vehículos que se transportan de una isla a otra. Obviamente tenemos que estar bien planificados y ese plan estratégico ya está marcado para que ya pues, se ejecute en los próximos años. Óscar, en el caso de Armas, una compañía señera con una larga trayectoria que nace además en Canarias, que conecta a las 8 islas, también con Península. ¿Está todo hecho o hay retos, hay desafíos que resolver? Sí, hombre, tenemos muchos desafíos que resolver, ¿no? Hay una parte importante que tiene que ver con la Agenda 2030, con toda la parte medioambiental, la adaptación de las flotas a esa agenda, ¿no? Toda la política que tenemos que establecer de CI, donde realmente necesitamos una nueva estructura de flota. Nosotros tenemos barcos muy modernos, ¿no? Tenemos en las líneas de Las Palmas de Tenerife, tenemos los barcos fast ferries más potentes de Europa a nivel de capacidad, de velocidad, de servicios, ¿no? Y también tenemos barcos pues ya con una edad que hace muy compleja las modificaciones que necesitan para cumplir con la normativa, ¿no? Con lo cual nosotros necesitamos, y ya hay un plan establecido donde por un lado tenemos que mejorar toda la parte de la flota. Se ha vendido algún barco, se va a vender alguno más y se traerán otros barcos, ¿no? Porque la realidad es que nos tenemos que adaptar sí o sí. Y esto es algo no solo
anexo a nuestra naviera, sino a cualquier naviera que quiera cumplir con la normativa y estar dentro de la Agenda 2030. ¿Vale? Ese es uno de los retos muy relevantes, ¿no? Porque además es un reto costoso, como bien sabemos. Por otro lado, tenemos retos dentro de lo que es el propio servicio y la propia operatividad, ¿no? Como bien se ha dicho, nosotros aquí trabajamos con puertos del Estado, con puertos canarios, donde tenemos diferentes niveles de avance en función del puerto, ¿no? Con lo cual aquí sí que necesitamos de alguna forma pues unificar todo esto, ¿no? En algunos puertos nos conectamos a red eléctrica, en otros todavía no. En algunos puertos tenemos infraestructura en tierra lo suficientemente importante para dar ese valor añadido que comentaba yo antes a clientes, ¿no? Con zonas de espera, con seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que necesitamos de alguna forma, y estamos trabajando para ello, para avanzar en unificar y estandarizar todo esto, ¿no? Y aquí sí que se ve mucha diferencia entre puertos e infraestructuras, ¿no? Y luego, por otro lado, obviamente, pues estamos trabajando ya más internamente en todo lo que tiene que ver en servicio, ¿no? En servicio, como digo yo, con una visión más, no tanto marítima, sino logística de cadena de suministro, donde nos sentimos protagonistas especialmente aquí en Canarias, de lo que es esa cadena de suministro, y obviamente pensamos que tenemos una posibilidad de abarcar operativas y servicios que den un valor añadido superior a nuestros clientes, mejorando no solo el coste puro del flete marítimo, sino todos los costes anexos logísticos que están alrededor de, ¿no? Y este es otro reto que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y siempre intentando mejorar pues toda esa parte de capacidad, flexibilidad, puntualidad, horarios y bueno, dentro de este entorno de sostenibilidad que es sí o sí. Iba a preguntar, bueno, pregunto también en el caso de Coplaca, el sector platanero, por retos a corto o a medio plazo, pero sí me gustaría si nos puedes dar un dato. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se corta la fruta hasta que llega al punto de venta? ¿Y cómo puede influir ahí la logística del transporte? A ver, un camión, una partida de plátanos que se corta un lunes, puede estar en Madrid el sábado. Si se corta el lunes aquí en Canarias, se embarca el miércoles, en este caso en Armas Transmediterránea, llega el viernes a Cádiz, viernes mediodía a tarde, el lunes por la mañana está Madrid, el sábado por la mañana está Madrid. Un barco, sí, perdona, que tiene que garantizar que las condiciones del transporte no deterioren la fruta, claro, sí, no afecten a la maduración. La fruta va en camiones frigoríficos, ya digo, cortamos un lunes, el barco sale un lunes, martes, miércoles, el barco sale el miércoles de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, llega el viernes al puerto de Cádiz, el sábado por la mañana puede estar en Alicante, puede estar en Madrid, el domingo puede estar en Barcelona. Es decir, el recorrido es muy corto, el tiempo es muy corto. Nosotros en poco más de 48, 60 horas estamos en destino colocados. Nosotros, lógicamente, lo que necesitamos es que esos camiones funcionen y vayan con frío y que no se pierda la cadena de frío para que la fruta no se madure, ¿no? Y después ahora que es posiblemente de los retos que se nos avecinan a nosotros y a ellos como compañía es el hecho del transporte por carretera, la falta de conductores que tenemos y que se va a crear posiblemente, bueno, se está viendo ya, por eso hay un planificado o previstas algunas huelgas, algunos días, por el tema de los conductores. Ahí se está planificando a lo mejor el tener camiones frigoríficos que van acoplados dos con un mismo conductor o en una misma cabeza tractora, un poco tratando de recuperar y de gestionar eso un poquito mejor, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es el frío, la cadena de frío. Para los que nos siguen por streaming, que no lo ven, está sintiendo con la cabeza Agustín Espino, que no sé, aunque no te puedan oír en streaming, pero si quieres apuntar algo sobre el tema de lo que acaban de decir.
aunque no estamos dando aviso para todo, pues estamos formando a gente ya desde el Gobierno de Canarias, precisamente han habido unas partidas presupuestarias, desde la Federación nos hemos comprometido con esa formación para ir fabricando esos conductores que tanta falta nos hace. Es decir, pasaremos algunos años para intentar coger la normalidad en conductores necesarios para mover todo tipo de mercancías y viajeros. En ello estamos. Lo de la huelga del lunes pues se quedó aplazada ya, que era de viajeros. Como todos saben, con respecto a esa huelga había unas conversaciones bastante adelantadas, pero se ha aprovechado que con el tema de la Dana no se suspende, sino se aplaza, ¿no?, para nuevas fechas, ¿no? Creemos que hay margen para negociar el tema de las jubilaciones anticipadas. Se está trabajando mucho en ello. Ustedes se podrán preguntar por qué en mercancía se llegó tan pronto a un acuerdo y en viajeros no, porque en mercancía ya veníamos trabajando los convenios colectivos anteriormente sobre el tema de esas jubilaciones anticipadas, ¿no? Ya lo teníamos bastante trabajado, por eso fue fácil y sencillo llegar a un acuerdo. Y ahí lo dejamos. Vale. Muchísimas gracias por la participación, que no estaba en el Aquí, si guión. me permites, quería comentar de todo esto que comenta Javier. Aquí hay un trabajo bastante oscuro, ¿no?, que es muy importante, que es cómo se manejan todos los equipos para que, en este caso, Javier tenga los equipos exactamente los que necesita semanalmente para la salida del plátano. Y aquí hay un flujo donde como naviera estamos combinando, digamos, todo lo que es el flujo de otros clientes que realmente están bajando y posicionan equipos en Canarias para luego poder dar servicio de exportación hacia la península, ¿no? Y este es un trabajo que a veces no se ve, porque es un trabajo donde el mover el pool de tantos clientes de un sentido a otro para que verdaderamente nuestros clientes tengan el equipo y lo puedan cargar, pues es algo que está ahí dentro de lo que yo llamaba ese valor añadido que damos como naviera, ¿no? También quiero recordar que nosotros como naviera tenemos un área donde tenemos 500 camiones, donde damos servicio también a nuestros clientes y de alguna forma también nos ayuda a dar ese servicio combinándolo con los flujos de otros clientes, ¿no? Con lo cual es tan importante la puntualidad, el cumplir con los horarios, etcétera, como el posicionamiento de los equipos y el uso de los mismos. Es decir, un equipo que está vacío 2 días, 3 días, es pérdida de dinero para nuestros clientes, ¿no? Nuestro objetivo también es que los equipos se puedan utilizar cuantas más veces mejor, ¿no? Porque eso dará una rentabilidad a nuestros clientes que no está exactamente anexa en el precio del flete, como digo, pero sí que es un valor añadido importante en todo lo que es la cadena de logística. En el caso de Lidl, también, ¿qué medidas logísticas hay que implementar en el día a día para asegurar esa disponibilidad y la frescura de los productos? Porque ustedes importan en gran medida productos, eso obliga a un cálculo de fechas de estocaje, pero es que además lo tienen que mover entre las islas a partir de esos 2 centros logísticos en islas capitalinas. Eso es verdad que importamos mucha mercancía como todo actor logístico en Canarias, pero tenemos también más de 100 proveedores locales actualmente, y que haya una frecuencia y una estabilidad en las líneas marítimas, en este caso con Naviera Armas, es fundamental. Sobre todo podemos hacer innovación en el aspecto de la calidad de los pedidos de tiendas, con software y con gestiones de pedidos altamente eficientes, con sistemas de aprovisionamiento automatizados que permitan acercarse a ese concepto logístico japonés del justo a tiempo, ¿no? Y enviar a la tienda aquello que necesita para los días que necesiten. Son software que saben leer desde el clima, para saber si necesitan más refresco o más cerveza. Días festivos, todo esto es un sistema que va con un algoritmo que va aprendiendo de cómo se comporta la venta para esto, para justamente intentar enviar a tiendas aquello que necesitan únicamente, evitando sobrestock, evitando merma y desperdicio, sobre todo también,
Y fundamentalmente también algo que es muy importante, que había dicho antes Óscar, y es el retorno de esas unidades. Nosotros podemos enviar por las mañanas, bueno, hay muchas compañías de tiendas online que te dicen que compras una lavadora hoy, ¿no? Y la tienes en 3 días en tu casa. Bueno, pues en Canarias somos capaces de recibir un pedido a las 8 de la mañana y tenerlo a las 8 de la mañana en el lineal del día siguiente. Eso que es muy importante, y creo que todas las personas que estamos aquí sentadas tenemos parte de culpa en ello, ¿no? Pero sobre todo que retornen lo que es la logística inversa. Esas unidades necesitamos tenerlas a disposición otra vez al día siguiente. No pueden dormir en Lanzarote o en Fuerteventura. Por eso es muy importante la coordinación en temas de horarios y retorno. Antes lo estábamos hablando, media hora que el barco salga antes es la diferencia entre tener el plátano en el lineal o no tenerlo. Hablamos a este nivel de detalle, estamos hablando, de media hora antes o media hora después. Y dentro del marco de la sostenibilidad, la logística inversa juega un papel muy importante. Necesitamos que todo aquel desperdicio, todo aquel residuo regrese a nuestro almacén, donde se pueda hacer una gestión mucho más eficiente. Se puede segregar y se puede reciclar. Para esto necesitamos que las líneas, bueno, tengan una frecuencia y una calidad que en este caso es de agradecer porque podemos hacer que esa parte de sostenibilidad también, cerrar el círculo y que la mercancía o aquellos residuos vuelvan al almacén donde, repito, pueden ser mejor tratados que en origen. José Gilberto, Europa tiene clara una apuesta por la descarbonización, salvo que haya un cambio de rumbo de hoy para mañana en la Comisión Europea, pero teniendo en cuenta que una de las vicepresidentas va a ser Teresa Rivera, pues no parece que se vaya a producir ese cambio. Y Europa ha fijado que los puertos tienen que ser ejemplo, garantía e incluso tractores de esa descarbonización. ¿Cómo está aplicando eso Puertos Canarios? Aquí se ha hablado ya de electrificación, por ejemplo. Ahora hemos recibido una inversión importante para dotar de placas fotovoltaicas a todos los puertos, con pérgolas incluidas, para aprovechar sombras en nuestros espacios, que a su vez pues incluso implican en zonas de aparcamientos, por este concepto de puerto-ciudad que comenté antes, pues tener una conectividad y un esparcimiento también de ocio turístico y no solo de los propios servicios que damos, ¿no? Y hay una cosa que es fundamental, ¿no?, que yo creo que es lo que ha salido aquí. La huella de carbono tiene que estar medida en toda la actividad que realicemos. Y eso ya lo marca Europa, pero no solo Europa, sino el propio usuario y el propio condicionante y el propio viajero. Ahora estamos en una lucha turística, estos días que estábamos en la Feria de Londres, nosotros también, pues potenciando el que los cruceros tengan un llamamiento diferenciado, porque Canarias debe de convertirse en un ejemplo, en un modelo de isla sostenible, de ese concepto que a mí me gusta jugar de refugio climático, de que a pesar de que tengamos que venir en avión muchas veces aquí, pues que el destino pues sea un destino sostenible al 100%. Nosotros medimos la huella de carbono en toda nuestra actividad. Ellos son clientes de las navieras son nuestros principales clientes y estamos en esa trilogía de que todos caminemos en el mismo sentido. Porque como bien apuntabas antes, ya el consumidor, ya el usuario, ya el turista, ya la propia ciudadanía, las generaciones que nos empujan, van a mirar también un poquito de qué significa esto de nuestro planeta. Es que cuando nosotros decimos huella de carbono, ¿qué significa? Densidad del aire, voy a respirar peor, voy a vivir menos, voy a vivir mal. Al final, pues todo entra en un sistema de ciclo de vida que nos tiene que afectar tarde o temprano, ¿no? Y veamos las desgracias que nos están sucediendo. En ese sentido, la sensibilización tiene que partir también de la ejecución de acciones. Puertos Canarios lo tiene fácil, porque no estamos hablando de puertos de grandes dimensiones. Entonces, los puertos de gestión autonómica sí caminan en ese sentido y hay acciones palpables que se están desarrollando. Nos estamos acercando al tiempo que habíamos marcado y les quiero poner en un brete a los tres del sector privado. José Gilberto, de aquí presente, no solo está al frente de Puertos Canarios, sino que influye mucho en uno de los dos partidos que gobierna y se acaban de presentar los presupuestos de la comunidad autónoma, están en trámite de enmienda. Como todavía hay posibilidad de mejorarlo, desde cada una de sus empresas o de sus sectores, ¿qué le piden a la administración? Es el momento de pedir.
Cuando se voten los presupuestos, después ya de cambiarlo es más complicado. Hombre, yo sí hablo de Puertos Canarios, que obviamente hay una relación muy estrecha y la verdad es que muy favorable en todos los sentidos, ¿no? Estamos trabajando para mejorar y lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que en ese presupuesto, pues básicamente lo que pedimos es que de alguna forma mejore las capacidades de los puertos, sobre todo los puertos canarios más importantes, ¿no? Nosotros hoy en día, como todo el mundo sabe, tenemos una base muy importante aquí en Las Palmas, en el puerto de Las Palmas, donde realmente estamos agrupando cada vez más operativas en nuestra terminal de la Esfinge. La verdad es que estamos muy contentos con la relación con el puerto y toda la comunidad portuaria, pero sí que es verdad que tenemos que crecer y mejorar en puertos canarios, ¿no? Tenemos ciertas dificultades en los cristianos, no solo nosotros, es una realidad. La autoridad portuaria también. Sí. Y obviamente pues no es nuevo que apostamos por abrir línea en Agaete. Es algo importante para nuestros clientes, para la comunidad también canaria. Y bueno, creo que ese tipo de inversiones y presupuestos tienen que ir a facilitar todo esto, además de mejorar toda la parte medioambiental que hemos comentado antes, que nos encontramos distintos niveles, ¿no? Estoy seguro que lo vamos a conseguir, que estamos trabajando para ello y fundamentalmente eso. ¿Alguna petición a puertos o...? A mí, con que cumplan con lo que ellos piden, a mí ya me va bien. Esto no estaba hablado, ¿eh? En el caso de Copla, que era el sector... Bueno, realmente nosotros con la autoridad portuaria tenemos muy poco trato. Tenemos una serie de tasas que pagamos, los T3 y la P, que en unos sitios se paga, en unos puertos sí, en otros no. En concreto la P, ¿no? Pero nosotros pediríamos, es decir, las mayores dificultades que se pueden tener tiene que ver más que con la población. En el caso, por ejemplo, del puerto de Santa Cruz y en La Palma, mucha gente se queja porque los camiones se quedan por la noche en el puerto y están a combustión y entonces están haciendo ruido. Mucha gente se queja de que no duerme por la noche porque está oyendo camiones con plátanos o con otros muchos productos, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que pedirle el ser posible que esa parte estuviese con los enchufes suficientes para que no fuese a combustión, sino que fuese eléctrico y la gente pues pudiese descansar un poquito mejor, porque es una de las críticas que más se nos hacen, ¿no? Fíjate que son todos puertos industriales, son de la autoridad portuaria, no son los de gestión autonómica. Nosotros podemos presumir que controlamos los ruidos en nuestros puertos. De hecho, los primeros surtidores de hidrógeno verde los tenemos en los puertos canarios, en Fuerteventura, en los dos de Fuerteventura. Vamos con esta ventaja de no ser puertos de grandes dimensiones, estamos en el momento de controlar todo este tipo de afectaciones. Los Cristianos, Las Palmas, Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, son puertos de la autoridad portuaria, de la autoridad del Estado, son puertos de una magnitud diferenciada, son puertos industriales, son puertos de transporte, que nuestra parte diferenciada de ser puertos de otra categoría y de otra dimensión nos permite tener una ventaja en este concepto. Y en el momento además adecuado, son puertos, la gran mayoría recién construidos en las últimas décadas para todo este tipo de transporte y estamos en el momento de implantar un modelo determinado. Por eso los puertos autonómicos de Canarias son ecopuertos inteligentes, es decir, son puertos digitalizados, puertos sostenibles y puertos evaluados desde este punto de vista. Vamos a caminar sobre eso. Y aquí, como está el colega mío, el director de puertos de Las Palmas, pues seguro que está tomando buena nota. Bueno, pues como decía, nos vamos acercando, no sé, quería dejar la última intervención, Óscar. ¿Tienes a veces la sensación de que todo esto de lo que estamos hablando no es valorado, es poco conocido? Ayer se inauguró la Feria de Turismo en Londres, la información hoy en portada del periódico, en la edición impresa, en la digital, es que
el sector turístico está súper contento, acabaremos el año con otro récord probablemente de visitantes, pero para eso es importante no solo que haya camas, sino que el turista que llega, si vas al hotel a desayunar, se encuentra, además de los plátanos canarios, se encuentra de todo en tiempo y forma, y si coge el coche o sale y quiere hacer la compra en un Lidl, pues que también encuentre. Tienes a veces la sensación de que no se valora demasiado todo ese trabajo que hay en la conexión marítima, en la logística. No la tengo. Yo creo que sí que se valora, sobre todo los que estamos trabajando diariamente codo con codo. Creo que tenemos muy claro el valor y lo que estamos haciendo, ¿no? Al final, como he dicho antes, esto es una cadena donde si viene el turista y cada vez hay más demanda, pues al final eso provoca más consumo y por lo tanto más movimiento, más flujo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos trabajando para mejorar esto, para optimizar esto, para que el producto que consume el consumidor aquí en Canarias no inflacione en demasía y todos estamos trabajando de la mano para dar este valor a los clientes, ¿no? Yo creo que se valora, es complicado, como se ha dicho antes, son 8 islas, la mar es complicada, tiene sus dificultades, ningún día es igual y creo que el tener los productos en 24 horas en el lineal es todo un éxito, ¿no? Y es un éxito yo diría de todos los que estamos en esta sala y algunos otros que no han venido, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, se valora y lo que estamos es trabajando para mejorar. Pues muchísimas gracias a todos. Yo recordaba ayer, preparando esto un poco y algunos de los presentes aquí y en este lado seguramente que también asistieron a una de esas reuniones estamos hablando hace unos 20 años, tuvimos un presidente de Canarias que te sentaba, sacaba un mapa y empezaba a marcarte la importancia que era garantizar que si llegaba mercancía o si llegaba un pasajero por avión tuviese una red de puertos, carreteras perfectamente conectados para que el hecho de ser islas no fuese un hándicap, porque él decía que la única manera de crecer Canarias es que hubiese una buena logística de transporte que nos permitiese ir a más, tanto para el que venía de fuera como también para los servicios de los que estábamos aquí. Estamos hablando de la legislatura 2003-2007, aquel era Martín. Veo que 20 años después, creo que ese mapa, que José Gilberto se acordará, creo que se ha conseguido, seguimos siendo islas, pero cuando nos comparamos con otros archipiélagos, cuando por ejemplo preguntamos por las realidades de otras regiones ultraperiféricas, estamos muchísimo mejor, siempre hay cosas que mejorar, pero insisto, si vienen 17 millones de personas, no es solo porque tengamos buenas playas y fantásticos alojamientos, sino porque también encuentren servicio y ahí creo que ustedes participan. A todos muchas gracias, a Armas por la colaboración en la organización de este foro y seguiremos moviéndonos también por barco y seguiremos yendo a consumir productos canarios del plátano. Seguiremos diciéndole a los peninsulares que el plátano es mucho mejor que la banana y seguiremos aplaudiendo que los lineales estén llenos y que a este señor en Puerto Canarios le pongan un poquito más de presupuesto, si es posible. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias.